Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. Ahora te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 14 de Doctor Milagro. Bellis le informa a Ferman que el hospital decidió operar a un niño con una cardiopatía, y que sea él quien tome el caso. Ferman acepta realizar la cirugía del niño. Bellis y Ferman entran a la habitación para conocer al niño y a su madre. Ferman examina al niño, y nota algo que no le parece bien, pero le dice a la madre que necesita hacer algunos exámenes más para comprobar el verdadero estado de su hijo. Nasli y Ali le informan a la madre del niño Tamer, que canta ópera, que tiene que ser sometido a una cirugía. La madre le dice que no puede ser operado porque tiene un concierto con el coro de Berlín, y debe viajar muy pronto. Nasli le responde que necesita ser operado, pues de lo contrario la inflamación en su garganta puede empeorar, y además después de la cirugía, existe la posibilidad de que Tamer no vuelva a cantar. La mujer les exige a Nasli y a Ali que solo le dé medicina a su hijo y que le dé el alta para irse. Ferman comenta los resultados desfavorables del niño, y con cardiopatía con otro especialista, pero resulta que el problema es más grave de lo que parece, y no se podrá realizar la cirugía, solo se puede tratar con medicina para darle calidad de vida por algunos años. Ferman le dice la lamentable noticia a la madre del niño, y le comenta que solo se le puede dar tratamiento con medicinas, y que lamenta que no se pueda llevar a cabo la operación, pues su caso es tan crítico que la operación solo aceleraría la muerte. Ali toma los audífonos de Tamer, pero se da cuenta que el niño nunca estuvo escuchando música, y todo el tiempo estuvo oyendo todo. La madre llega y toma al niño. Ali y Gunesh intentan detenerla repitiéndole que es muy importante realizar la cirugía pues la infección en su garganta puede empeorar, pero la mujer no entiende razones. Llega Nasli quien examina rápidamente al niño, pero el pequeño se desvanece. Demir le regala un juguete al pequeño con cardiopatía, y cuando Demir se voltea para irse, el pequeño se desmaya en su cama. Demir lo atiende y manda a llamar a Ferman. Gunesh y Gulin platican, cuando Gulin nota que Tamer se escapa del hospital. Gunesh va detrás del niño, pero este entra en un auto estacionado y cierra la puerta. Luego llegan los demás junto a la madre de Tamer. La mujer intenta convencer a su hijo de salir pero no lo logra, luego Ferman y Nasli también lo intentan, pero el niño no les abre la puerta, hasta que Ali se acerca y empieza a hablarle. Tamer escucha a Ali. Ali le cuenta que él sabe muy bien lo que siente, ya que él también se sentía solo en el pasado, y que hasta ahora se siente rechazado algunas veces, y en ocasiones huye pero luego regresa, porque no puede escapar todo el tiempo. Y luego continúa diciendo. Ahora te pido Tamer que regreses, regresa, porque la soledad es mala. El niño oye con atención todas las palabras de Ali, y después de unos minutos, decide abrir la puerta del auto, y volver con su madre. Ahora quiero agradecer a todas las personas que comentaron nuestro video anterior. Saludos especiales para los siguientes usuarios. Para Diana Molleda, quien nos escribe desde Panamá. Para Mariela Mepaquito, también desde Panamá. Para Zoraida Gómez de Perú. Para Graciela Osorio, gracias por tu mensaje. Para José Torrero, quien nos ve desde Panamá. Para Carlos Sánchez Rodríguez, de La Libertad Perú. Y para Mercedes Carrasco.